Apreciados estudiantes, un cordial saludo. Bueno, a continuación vamos a compartir los lineamientos para el desarrollo de nuestra fase 4. Esta fase 4 de nuestra actividad de química analítica e instrumental se denomina métodos de separación e instrumentales. Bueno, esta pues es nuestra última actividad teórica del curso y vamos a revisar los aspectos a tener en cuenta para comprender la dinámica de la actividad. Bueno, algo importante, vamos a tener varios encuentros académicos para poder profundizar en los aspectos teóricos de la fase 4. Vamos, por ejemplo, a tener un siguiente encuentro la próxima semana, previsto para el jueves 6 de noviembre. Nuestras actividades teóricas cuentan con 4 etapas de desarrollo. Por tanto, en la clase de hoy, en la webconferencia, vamos a abordar las etapas 1 y 3, 1 a 3 de nuestra actividad y la etapa 4 relacionada con los ejercicios matemáticos de esta actividad, específicamente de una de las técnicas instrumentales que vamos a trabajar, que es ultravioleta visible. Pues bueno, los vamos a abordar la siguiente semana. Vamos a tener también un CIPAS para atender dudas generales de la fase 4. Este será el martes 11 de noviembre a las 6 p.m. Bueno, allí se espera revisar los avances de la actividad y enfocarnos pues, principalmente en las dudas que tengan los estudiantes acerca de la actividad. Bueno, para poder explicar la dinámica de esta fase 4, pues básicamente vamos a hablar un poco de las acciones que hay que tener en cuenta en cada una de las etapas. Vamos a hablar de la descripción de los métodos instrumentales de separación, que son la base fundamental de esta actividad. Vamos a ver cómo se pueden implementar a la detección de analitos en muestras de alimentos. Y bueno, los ejercicios de la etapa 4 los abordaremos en la próxima clase. El propósito de formación de nuestra fase 4 consiste principalmente en determinar los principios fundamentales de las técnicas de separación e instrumentales. Ya hemos abordado técnicas clásicas de análisis en química analítica, como la volumetría y la gravimetría, y el día de hoy pues vamos a hablar de las técnicas de separación instrumentales, por ejemplo, la espectroscopía, la cromatografía, la electroquímica, fundamentales en el análisis cualitativo y cuantitativo de aditivos, contaminantes o derivados del campo de alimentos. Bueno, como hemos mencionado, nuestra actividad se compone de 4 etapas. Siempre de manera preliminar, pues recomendamos que vayan ingresando todos a el foro del curso. Allí, pues en el entorno de aprendizaje y evaluación del campus virtual, tenemos nuestro momento intermedio. En este momento nuestra actividad ha dado inicio desde el sábado 25 de octubre del 2025 y finalizamos el día lunes 24 de noviembre del 2025. Bueno, así que tenemos pues un poco menos de un mes para el desarrollo de la actividad. Esta actividad tiene una ponderación muy importante de 65 puntos. En este momento, pues ya contamos con nuestro foro de discusión. Allí en el foro de discusión, pues ustedes ya están empezando a generar sus participaciones, compartiendo sus avances de la actividad. En este mismo foro se recomienda descargar el anexo para el desarrollo de la actividad, es el anexo Consolidación Fase 4. Como hemos venido desarrollando nuestras actividades en fases anteriores, pues el anexo es fundamental para organizar la información de la mejor manera. Bueno, para esta etapa 1 vamos a tener una metodología muy similar a la de la fase 3. Vamos a tener el reconocimiento de los métodos de separación instrumentales. Aquí vamos a revisar las referencias bibliográficas asociadas a la fase 4 en el curso virtual. Cada estudiante va a elegir un método de análisis instrumental de separación electroquímico, que son los 3 tipos de métodos de análisis que estamos abordando en la presente unidad. Esto con el fin de poder elaborar un cuadro comparativo que contenga la siguiente información. Bueno, antes de indicar esta información, quiero irme rápidamente, perdón, quiero irme rápidamente a la guía de actividades. Debo tenerla por acá.
donde quiero mostrarles que en esa primera etapa, que es la etapa 1, aquí en la guía vamos a tener un texto muy general que nos habla de qué son los métodos de separación, instrumentales electroquímicos, y vamos a encontrar algunas opciones entre las cuales podemos elegir estos métodos. Recordemos, etapa 1 consiste en seleccionar un método por cada, sí, un método instrumental. Por ejemplo, pues tenemos opciones diversas como la espectroscopía de absorción molecular, que ya vamos a ver para qué sirve en la industria de alimentos, la espectroscopía UV visible, la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, la espectroscopía atómica y espectrometría de masas, por ejemplo, dentro de estos métodos instrumentales. Tenemos métodos analíticos de separación, como la cromatografía de gases, la cromatografía líquida y la cromatografía de capa fina. Y dentro de los métodos electroquímicos tenemos, por ejemplo, la potenciometría, la voltametría y la columbimetría. Estas son algunas opciones, pues dentro de las cuales ustedes pueden elegir. Muy bien, entonces volvamos aquí a nuestra presentación. La idea es que, de acuerdo con cada uno de los métodos escogidos, cada estudiante debe resumir en un párrafo el fundamento general del método. Tratemos de que esta investigación pueda explicar de forma muy efectiva el fundamento general de cada método y que esté centrado específicamente en el método escogido. Vamos a explicar también cómo se cuantifica un analito con cada uno de los métodos. Eventualmente, como lo vimos en la fase 3, cada método analítico, clásico o instrumental se basa en una serie de ecuaciones químicas que nos permite cuantificar los analitos. Entonces, es importante pues poder identificar esas ecuaciones químicas, consultarlas y poderlas plasmar en el cuadro comparativo. Vamos a consultar una aplicación del método en el análisis de alimentos. Vamos a ver cómo ese método se aplica a la industria alimentaria. Eso es muy importante porque es el enfoque y la aplicación que queremos dar en la carrera. Bueno, esta información será reportada en la tabla 1 de nuestro anexo, cuadro comparativo, métodos instrumentales del anexo 3. Entonces, esta etapa tiene una ponderación de 10 puntos. Esperamos que el desarrollo se lleve a cabo entre el 25 al 31 de octubre. Entonces, esta semana, pues esperamos ya contar con el avance de los estudiantes en el desarrollo de esta etapa. Bueno. Entonces, esta información pues la vamos a consolidar en el anexo. El anexo pues va a tener básicamente 3 columnas para la primera etapa. Cada columna está relacionada con el método instrumental elegido, el método de separación y el método electroquímico. Colocamos el nombre de cada uno de los métodos, la descripción general, cómo se cuantifica el analito con el método y la aplicación en el análisis de alimentos. Entonces, bueno, pues en este momento nos encontramos en esa etapa 1. Ya para la etapa 2, pues tenemos la identificación de un analito de interés en la industria alimentaria. Aquí ya vamos a ver la aplicación directa de estos métodos de análisis en la industria que nos interesa, que es la industria alimentaria. Estos métodos son muy importantes dado que permiten la separación y cuantificación del analito. ¿Qué vamos a encontrar en la guía de actividades para la etapa 2? Vamos a encontrar unas referencias bibliográficas en el entorno de aprendizaje y evaluación que nos van a permitir el desarrollo efectivo de la actividad. Tenemos un texto muy concreto que nos habla de la importancia de las técnicas de separación instrumentales en la industria alimentaria y cómo estas nos permiten determinar analitos muy específicos. Y tenemos una tabla que va a ser la base fundamental para el desarrollo de esta etapa 2. En esa tabla se relaciona un número de estudiante. Aquí la idea es que cada estudiante del grupo colaborativo elija un número y asociado a ese número pues pueda tener un grupo de alimentos designado, un analito y bueno, pues complementariamente la tabla nos brinda, por ejemplo, el límite máximo permitido en alimentos de ese analito. Por ejemplo, si el estudiante 3 elige leche y productos lácteos, el analito
a determinar con ese método instrumental será el arsénico específicamente. Y bueno, está el límite permitido en este alimento, ¿sí? Entonces tenemos aquí 0.015 miligramos sobre kilogramo de muestra. Entonces, pues los invito a ir realizando su elección y a dejarla indicada en el foro para seguir adelante con el desarrollo de la actividad. Toda vez que el estudiante selecciona el sistema de estudio, es decir, su analito y grupo de alimentos, bueno, pues la idea es que esta se pueda indicar en la tabla 2. Asegúrense, por favor, de que no se repita entre compañeros esta selección y publicarla para ello en el foro correspondiente. Entonces, con base en el cuadro comparativo que se realizó en la etapa anterior, cada estudiante va a elegir un único método de análisis. Puede ser instrumental, puede ser de separación o puede ser electroquímico. Ya que tenemos un background y ya realizamos una investigación en la etapa 1, pues vamos a proceder a elegir uno de esos 3 métodos, pero identificando la pertinencia de su uso para cuantificar el analito que hemos escogido en el grupo de alimentos. Eso es muy importante. Entonces, la recomendación es que a partir de la etapa 1 identifiquemos cuál de estos métodos nos puede servir para poder identificar el analito. Esto lo vamos a hacer mediante una lluvia de ideas que argumente la pertinencia del método en la detección del analito. Entonces recuerden, la lluvia de ideas no consiste simplemente en describir el método, porque eso ya lo hicimos en la etapa 1, sino en identificar su pertinencia para determinar el analito en cuestión. Esta información la vamos a consolidar en la tabla 2 de nuestro anexo. La tabla 2 tiene un espacio para colocar el analito y grupo de alimentos seleccionado de la guía. Adicionalmente, el método analítico, que puede ser instrumental, de separación o electroquímico seleccionado, lo vamos a colocar aquí. Y la lluvia de ideas, que nos habla de la pertinencia del método seleccionado para la identificación o cuantificación del analito. Esta actividad tiene una ponderación de 10 puntos. La fecha de desarrollo sugerida es del 1 al 6 de noviembre, entonces estaremos prácticamente la siguiente semana hasta el día miércoles desarrollando esta etapa 2. Los invito pues a tener en cuenta estos tiempos, pues para que puedan desarrollar su actividad en tiempo y forma. Muy bien, tenemos la etapa 3 de estas 4 etapas de nuestra actividad. Este es el tratamiento de la muestra. Complementariamente a la investigación que el estudiante haya realizado en la lluvia de ideas de la etapa 2, aquí ya el estudiante va a consultar sobre el análisis específicamente, que ya no hablamos de la pertinencia del método, sino en la manera como vamos a analizar y preparar la muestra según el método elegido. ¿Qué protocolo seguiríamos a nivel de laboratorio? ¿Cuál es ese paso a paso para poder determinar el analito? Luego, seleccionamos el tratamiento adecuado y esquematizamos el procedimiento. De ahí la importancia de que se haga primero una lluvia de ideas en la que se puedan identificar metodologías para poder detectar el analito según la técnica elegida. Ya hablaremos un poco de estas técnicas. Cada estudiante relacionará un esquema de procedimiento. Aquí se recomienda tener en cuenta el paso a paso, involucrando cantidad de muestra de alimento que se va a trabajar, cómo se hace el tratamiento químico según la técnica escogida, cómo se va a determinar el analito a partir de ese tratamiento del alimento, etcétera. Entonces aquí relacionaremos cantidades de reactivos, el paso a paso que me permite el análisis en el equipo propiamente, en el equipo instrumental. Y bueno, pues todo eso irá aquí en la etapa 3, que esperamos desarrollar del 7 al 12 de noviembre. Y por último tenemos la etapa 4, denominada selección del conjunto de ejercicios numéricos. Aquí pues quiero hacer una observación importante. Tenemos una actividad un tanto similar a la fase 3. Aquí ya vamos a tener dentro de nuestro marco de internacionalización del curso un artículo enfocado
principalmente a la aplicación de métodos instrumentales y de separación, como por ejemplo HPLC, que es un método cromatográfico de líquidos para análisis de líquidos, la técnica de infrarrojo por transformada de Fourier, y también técnicas de electroforesis aplicadas a la determinación de componentes básicos en vinos blancos. Les recomiendo, por favor, descargar el artículo. Este artículo incluso se ha descargado y subido en PDF en el mensaje principal de nuestro foro para que ustedes lo puedan descargar en caso de tener alguna dificultad. Y también en el anexo se ha indicado el enlace al cual ustedes pueden acceder para ingresar al artículo. Me voy a permitir aquí compartir el artículo que ustedes van a poder ver. Entonces tenemos aquí este artículo muy interesante de la Universidad de Jerusalén, desde el Departamento de Química Farmacéutica. Es, como les digo, un análisis muy interesante de componentes básicos, como por ejemplo fructosa, glucosa, sucrosa, maltosa, algunos azúcares. Se determinan sus cantidades utilizando diferentes métodos instrumentales en vinos como variedades, por ejemplo, el Sauvignon Blanc principalmente. Y bueno, pues el artículo tiene unos materiales y métodos, unos resultados. Dentro de esos resultados, pues vamos a encontrar, por ejemplo, espectros, que ya hablaremos un poco de cómo se pueden analizar las muestras de alimento mediante estas técnicas. Y así encontraremos algunas tablas con resultados muy relevantes. Entonces, bueno, aquí también tenemos el análisis de electroforesis, análisis por ultravioleta visible. Y bueno, este es el artículo. Nuevamente lo pueden descargar directamente desde la guía, desde el anexo de entrega de la actividad, o bien pues lo podrán descargar desde el mensaje de apertura del foro. Entonces, bueno, pues dicho esto, finalizamos la etapa 4 con un ejercicio matemático. Este ejercicio matemático está asociado al desarrollo de una curva de calibración empleando una metodología para el análisis de ultravioleta visible. Esa es la técnica instrumental que estamos abordando en este ejercicio matemático, un ejercicio de ultravioleta visible aplicado a la industria alimentaria. Hay una serie de datos con los cuales pues vamos a tener que hacer tres pasos para hallar la concentración de un analito, en este caso paladio, en una muestra de alimento. Entonces, pues aquí la idea es que si en la etapa 2, me devuelvo un poquito a la etapa 2, si en la etapa 2 usted, por ejemplo, eligió el estudiante 1, pues asimismo en la etapa 4 tendrá que desarrollar el conjunto de ejercicios 1, sería el que le correspondería de acuerdo a su elección desde la etapa 2. Ese ejercicio lo consolidaremos en el anexo, nuevamente, anexo 2. Vamos a colocar allí pues el paso a paso del desarrollo, que de hecho lo vamos a abordar la siguiente semana en nuestra webconferencia. La ponderación, pues dado que el conjunto de ejercicios está integrado por dos puntos, que es el afiche científico que vimos anteriormente, el afiche científico que realizaremos a partir del artículo en cuestión, tomando pues el resumen en inglés, máximo 100 palabras, palabras principales, una introducción usando un mapa conceptual muy completo que nos ilustre los principales conceptos que se abordan en el artículo, resultados y discusión. Usaremos tablas y diagramas, pero recordemos que debe haber también, además de los resultados, una discusión de esos resultados y una conclusión. Entonces vamos a tener, además del afiche científico en la etapa 4, vamos a contar también con el ejercicio numérico asociado a la técnica de ultravioleta visible. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que podamos ir consolidando el anexo 3 de la fase 4 con su portada, introducción, tablas 1 a 5 del anexo 3. Vamos a desarrollar el conjunto de ejercicios, conclusiones y referencias bibliográficas con normas APA.
Esta actividad deberá entregarse el 24 de noviembre. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de los métodos instrumentales en cuestión, cuál es su pertinencia en la industria de alimentos y cómo estos me permiten determinar de forma selectiva algunos analitos en alimentos. Entonces, bueno, ya hablamos un poco que existen diferentes métodos instrumentales de separación y electroquímicos, dentro de los cuales pues podemos hacer una amplia selección para nuestra fase 4. Vamos a hablar un poquito acerca de unos métodos en específico que nos van a ser muy útiles para nuestra actividad y quizás ustedes puedan, mediante este video, orientar esa elección. Entonces, tenemos métodos instrumentales, ya hemos abordado los métodos químicos, desde allí teníamos los métodos cuantitativos, volumetría, gravimetría, y bueno, pues allí teníamos ya unos elementos que hemos analizado propiamente, y dentro de los métodos instrumentales tenemos entonces los métodos ópticos, donde tenemos la espectrometría UV visible, infrarrojo, absorción atómica, espectrometría de masas, los métodos electroquímicos, potenciometría y conductimetría, y los métodos cromatográficos. Tenemos entonces la cromatografía de líquidos de alta presión, la cromatografía de gases, la cromatografía de placa y de columna. Bueno, quizás una de las técnicas más ampliamente utilizadas es la absorción molecular ultravioleta visible denominada UV-Vis. Esta técnica espectrométrica tiene una característica muy importante, así como las demás técnicas instrumentales se basan en el espectro electromagnético. Y la técnica UV visible pues se enfoca en aquellos analitos que pueden absorber selectivamente radiación en la longitud de onda del ultravioleta visible. Tenemos aquí la zona del ultravioleta visible que va principalmente de los 400 a 750 nanómetros. Cualquier analito que absorba radiación en esa región, pues decimos tiene una selectividad hacia la radiación ultravioleta visible. Bueno, entonces, en ese sentido, pues a nivel de laboratorio vamos a tener equipos instrumentales, instrumentación denominada espectrofotométrica, o sea, podemos tener equipos de, como este, un espectrofotómetro UV visible, que va a tener en su interior una fuente de energía, una fuente policromática con diferentes longitudes de onda. Sin embargo, dentro de su funcionamiento, pues tiene básicamente wolframio y deuterio. Wolframio, que pues es un elemento químico que absorbe la radiación visible, y el deuterio que absorbe la radiación ultravioleta. Eso nos va a permitir entonces que en el interior del equipo, mediante un selector de longitud de onda, este sistema o esta fuente policromática, pues básicamente pueda retener únicamente la radiación monocromática ultravioleta visible, que es la que va a pasar a través de la muestra de análisis, la cual pues ha sido previamente tratada y almacenada en una cubeta, como estamos viendo en este esquema. Entonces, estas cubetas pueden ser de vidrio o de cuarzo que pueden absorber en la región del visible o ultravioleta visible. Entonces, de ahí la importancia del material del que están hechas las cubetas, donde están contenidas las sustancias de análisis. Tenemos entonces que la radiación es transmitida hacia un detector. Ese detector pues va a determinar o va a generar una señal de absorbancia, se hace un procesamiento de datos y al final pues vamos a tener una serie de resultados en términos de la absorbancia de la radiación ultravioleta de cada una de las muestras. A nivel de laboratorio, ¿qué hacemos? Bueno, a nivel de laboratorio, dependiendo el analito de interés, por ejemplo, si es una muestra en la que se quiere analizar cromo, en una muestra alimenticia, es preciso elaborar una serie de estándares o patrones llamados así, cada uno a una concentración diferente. Esos estándares
deben estar hechos de una sal a base de cromo en diferentes concentraciones, que nos va a permitir desde una concentración muy baja de cromo hasta una concentración muy alta. Podemos ver de manera muy general en este esquema que el color se va intensificando de izquierda a derecha en estos matraces aforados, indicándonos que la concentración es más alta en el último matraz. En ese sentido, si tenemos que el cromo pues se mide adecuadamente en un equipo ultravioleta visible, pues vamos a tener una menor absorción ultravioleta visible en el primer matraz debido a la menor cantidad de cromo y una mayor absorción del ultravioleta visible en el último matraz que tiene una mayor concentración. Eso nos va a permitir generar a partir de nuestros resultados de absorbancia, porque cada muestra va a tener una absorbancia en el equipo, nos va a permitir generar una línea recta. ¿Sí? Esa línea recta llamada en esta técnica curva de calibración va a poder ser realizada con estos patrones teniendo en cuenta las concentraciones en el eje X y las absorbancias en el eje Y. Toda vez que contemos con esta curva de calibración, pues si analizamos cualquier muestra cuya concentración se encuentre dentro de este margen de absorbancias, pues vamos a poder hallar mediante la ecuación de la recta la absorbancia o concentración específica de nuestra muestra, por ejemplo, una muestra de alimento. Ahorita lo vemos a través de un ejemplo. Bueno, este principio de la radiación ultravioleta, de la región ultravioleta visible, se basa en la ley de Lambert-Beer. Básicamente, esta ley está asociada a la curva de calibración obtenida en nuestro esquema. A corresponde a la absorbancia, C corresponderá a la concentración de la especie absorbente, L a la longitud del medio y E a una constante específica para cada muestra, que será la constante de absortividad. Bueno, traducido a esto, lo veremos en la próxima clase, donde vamos a abordar una serie de ejercicios, donde vamos a tener absorbancia en Y, la pendiente de nuestra línea recta, X que corresponde a la concentración y B que corresponde al intercepto, es decir, al punto donde la recta se corta en Y. Muy bien. Entonces, aquí compartimos un ejemplo de procedimiento haciendo alusión a la etapa 3 de nuestra actividad. En la etapa 3 se solicita que ustedes consulten mediante una lluvia de ideas la manera de analizar una muestra de alimento de acuerdo con la técnica escogida. Este es un ejemplo de la aplicación de la espectrofotometría UV visible en la determinación de un aminoácido muy importante que es la prolina en el jugo de frutas. Nosotros podemos analizar este aminoácido que pues va a tener una absorción en el ultravioleta visible, pero para poder hacer el análisis del aminoácido, aquí tenemos la estructura del aminoácido en el equipo, deben utilizarse complejos muy específicos que van a ser generadores de color. Es decir, vamos a tener la ninhidrina, que es un componente que en contacto o en reacción con el aminoácido prolina y en presencia de calor, va a generar un complejo de color púrpura. Ese complejo de color púrpura correspondiente a la reacción pues, de nuestro aminoácido con la ninhidrina va a tener una longitud de onda muy específica en la cual ese complejo va a absorber la radiación ultravioleta visible. Esto es fundamental para que se pueda hacer la determinación en el equipo. ¿Cómo se lleva a cabo este procedimiento? Se toman 0.5 mililitros de muestra diluida del alimento, se introducen en un tubo de ensayo, se añaden 0.25 mililitros de ácido fórmico, 1 mililitro de nuestra solución de ninhidrina al 3%, se cierra herméticamente y se introduce en un baño de agua hirviendo durante 14 o 15 minutos. Se prepara la curva de calibración con soluciones patrón de diferentes concentraciones de menor a mayor. Aquí nos indican pues características o aspectos que hay que tener en cuenta para elaborar esta curva de calibración. Luego medimos la absorbancia de la solución de muestra que preparamos y de las soluciones de los patrones. Adicionalmente utilizamos un blanco que será
en este caso, pues, agua destilada. Y bueno, pues de esa manera podemos obtener nuestra gráfica de absorbancia versus concentración para poder hallar la concentración específica de nuestro analito de interés, de nuestra muestra que tiene prolina. Entonces, pues bueno, dicho experimentalmente, pues vamos a tener unos valores de concentración y absorbancia de nuestras muestras patrón y de esa manera, pues podremos identificar la concentración de nuestro aminoácido en la muestra de fruta. Bueno, tenemos entonces la espectrometría infrarroja. La espectrometría infrarroja, pues es un método también ampliamente utilizado, ya vamos a ver, sobre todo en la determinación de grasas en alimentos. Recordemos que nosotros tenemos aquí varias opciones. Por ejemplo, el triacilglicerol se puede analizar mediante infrarrojo, en aceites vegetales. Tenemos la posibilidad de analizar por ultravioleta visible o incluso por alguna otra técnica instrumental el arsénico en leche, productos lácteos. La cafeína se puede analizar, por ejemplo, mediante ultravioleta visible o incluso también por infrarrojo. Tenemos aflatoxinas, que también pueden ser analizadas por ultravioleta visible, y micotoxinas, ¿no? Entonces, realmente tenemos varias opciones que pueden aplicarse a este tipo de métodos instrumentales. A diferencia de la radiación ultravioleta visible, la espectrometría infrarroja, pues, absorben una región del espectro electromagnético diferente, va de 400, va de 700 nanómetros a valores mayores de longitud de onda, ¿no? Entonces tenemos aquí la región específica del infrarrojo. ¿Cuál es el principio de la radiación o la espectrometría infrarroja? Bueno, aquí pues vamos a tener un equipo que va a generar radiación infrarroja y esa radiación infrarroja va a generar una serie de movimientos en las moléculas que se están analizando. Cuando esa radiación infrarroja impacta las moléculas, va a generar unos movimientos de estiramiento, por ejemplo, que producen un cambio de distancia interatómica, es decir, una distancia de enlace diferente, como en estos dos ejemplos de estiramiento simétrico. Vamos a tener que los enlaces químicos se estiran o en la parte de abajo se recogen cuando este es un estiramiento asimétrico, variando únicamente la longitud del enlace. Ahora bien, tenemos movimientos de flexión, tenemos varios, cuyo efecto es cambiar el ángulo de enlace. Entonces aquí ya no tenemos el estiramiento propiamente dicho, sino que tenemos movimientos que van a permitir que la molécula, por ejemplo, se cierre, se abra, en movimientos llamados tijereteo, balanceo, torsión y aleteo, que van a cambiar fundamentalmente el ángulo de enlace. El ángulo de enlace es el que se ve afectado por los movimientos de flexión. Vamos a tener un equipo que va a generar un láser de helio. Vamos a tener una fuente de radiación infrarroja. Vamos a tener un espejo que va a permitir reflejar la radiación infrarroja a lo largo del equipo. Bueno, de hecho no va a ser uno, van a ser varios espejos. Y esta radiación va a incidir directamente en la muestra. Esa radiación va a generar una serie de vibraciones cuyas longitudes de onda van a ser detectadas por el equipo. Y lo que nos va a generar el equipo es un espectro como este, con una serie de características. Vamos a tener unas señales muy específicas para, por ejemplo, esta muestra que vemos aquí, que tiene unos movimientos de estiramiento y de flexión, ¿sí? Aquí tenemos algunos movimientos principalmente de flexión que altera, perdón, de estiramiento, que alteran la longitud del enlace, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener aquí las señales que ya vamos a interpretar propiamente. Voy a avanzar aquí un poquito. Este es el tipo de movimiento, les muestro, que cambia el ángulo de enlace como este que tiene el agua, ¿sí? Este sería un movimiento de flexión que va cerrando los enlaces y que puede ser provocado selectivamente por la radiación infrarroja cuando incide en la molécula.
Les comentaba el ejemplo de la cafeína, ¿no? La cafeína, por ejemplo, cuando es tratada y llevada al equipo de infrarrojo, puede tener la molécula puede tener diferentes movimientos de flexión o de estiramiento y dependiendo la función química o el grupo funcional que tenga la molécula, pues vamos a tener señales en regiones específicas del espectro. Me explico. Por ejemplo, aquí tenemos enlaces carbono-oxígeno doble enlace, ¿no? Esos enlaces carbono doble oxígeno, perdón, doble enlace oxígeno, se pueden encontrar en regiones muy específicas del espectro electromagnético. Si ustedes observan, pues, por ejemplo, si ese carbono está unido a nitrógeno, si ese carbono de carbonilo está unido a nitrógeno, podríamos tener señales más o menos en estas longitudes de onda, entre 3000 y 4000. Entonces, si tenemos una señalita específica por acá, pues puede estar asociada a este tipo de enlace químico. Por ejemplo, si tenemos enlaces de tipo carbono-nitrógeno doble enlace, como aquí, carbono-nitrógeno doble enlace, pues vamos a tener señales específicas en esta región del espectro, entre 1800 a 1500. Igual para grupo carbonilo, 1800 a 1500 tendremos señales muy específicas en el espectro. Y así para grupos funcionales de diferentes moléculas. Bueno, tenemos aquí de nueva cuenta el tipo de esquema que se puede presentar para el análisis de las muestras de alimentos. Aquí, por ejemplo, tenemos la preparación de una muestra para análisis por espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. Esta es una papa frita y los aceites de las papas fritas en productos empaquetados se pueden analizar por esta técnica. Por ejemplo, se puede tomar una muestra de 30 miligramos, una pequeña papa, se coloca cuidadosamente en el accesorio de reflectancia total atenuada. Vamos a tener aquí, la muestra debe tener una superficie irregular. Con ayuda de una prensa se logra un contacto sutil con el cristal que contiene el accesorio. Vamos a lograr aquí una pequeña capa de aceite y ya que tengamos esta pequeña capa de aceite proveniente de la muestra que va a quedar adherida a la superficie del cristal, se retira la fritura y enseguida se lleva a cabo la obtención del espectro del aceite adherido al cristal. ¿Qué vamos a obtener como resultado? Vamos a obtener como resultado en el equipo de infrarrojo un espectro que va a relacionar el número de onda en el cual la muestra absorbió su radiación, en donde generó movimientos, bien sea estiramiento o de flexión, y vamos a tener una absorbancia de la radiación infrarroja. Vamos a tener señales específicas de lípidos y señales específicas para carbohidratos que pueden ser plenamente identificadas y asignadas a la molécula o a la grasa específica de la papa. Muy bien. Bueno, hemos tenido pues también otros métodos, como por ejemplo la espectrometría de absorción atómica. También funciona mediante un equipo similar al de UV visible. Vamos a tener que esta pues es una técnica muy común, por ejemplo, para determinar concentraciones de metales. Tenemos por ahí en nuestra guía el arsénico, que podría esta ser una muy buena técnica para detección de metales en muestras de alimentos, no solo de alimentos, ambientales, agua, suelos, aire, productos químicos, aleaciones y fundiciones, ¿no? Vamos a tener entonces un arco eléctrico o una chispa que va a pasar aquí, la entrada de combustible, a través pues de la muestra. Esta muestra va a ser calentada a una alta temperatura, va a ser atomizada mediante una llama, entonces la muestra que utilizamos es atomizada. Esta alta temperatura pues va a permitir excitar los electrones dentro de la muestra. Estos electrones excitados emiten una luz en longitudes de onda características que son pues recibidos por un detector y aquí
pues vamos a tener las señales de absorbancia correspondientes a la muestra que nos van a permitir determinar su concentración. Nuevamente, es una técnica ampliamente utilizada para la detección de metales. Tenemos también la potenciometría que la hemos abordado un poco en las técnicas gravimétricas cuando hablábamos de las volumetrías. La potenciometría se utiliza o se puede emplear para determinar la concentración de especies electroactivas en disolución. Empleamos un electrodo de referencia, un electrodo de trabajo y un potenciómetro de laboratorio. ¿Para qué se utiliza la potenciometría? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un potenciómetro como este que está aquí en la parte de abajo, podemos llevar a cabo una reacción química entre una base como el hidróxido de sodio y un ácido proveniente de un alimento, por ejemplo, un vino. Podemos tener ácido cítrico y ese ácido cítrico pues puede ser mediante la reacción química que se lleva a cabo con el hidróxido, puede generar, por ejemplo, citrato de sodio y ese citrato de sodio pues puede ser seguido, se puede hacer un seguimiento utilizando el potenciómetro eh, mediante la diferencia de potencial que genera el electrodo, pues vamos a tener aquí unos valores de pH que nos van a permitir determinar la concentración de la muestra. Y bueno, aquí ya para finalizar tenemos las técnicas de separación como la cromatografía de gases y la cromatografía de líquidos de alta presión. Estas técnicas son ampliamente utilizadas, por ejemplo, para determinar compuestos orgánicos volátiles presentes en algunos alimentos, también pues para determinar algunos compuestos orgánicos, por ejemplo, cafeína, entre otros. Y es un método físico de separación en el cual los componentes que se van a separar se distribuyen en dos fases. Entonces, vamos a tener la muestra, nuestro analito, pues que está compuesto por diferentes componentes, va a ser sometido o va a tener interacción con una fase móvil. Esa fase móvil pues va a pasar a través de la columna cromatográfica y esa fase móvil va a pasar a través de una fase estacionaria que se encuentra ubicada a lo largo de la columna cromatográfica. Y dependiendo de la interacción que tenga el analito con esa fase móvil y con la fase estacionaria, vamos a lograr la separación de sus componentes, de acuerdo con la afinidad de esos componentes, pues con las partes de nuestra técnica, que sería la fase estacionaria y la fase móvil. Entonces, bueno, pues vamos a tener usualmente fases estacionarias a base de alúmina o sílice y como fase móvil, pues vamos a tener diferentes disolventes que de acuerdo con la polaridad deberán ser utilizados en la disolución del analito. Entonces, bueno, el equipo que nos va a generar una serie de señales específicas y características para cada uno de los analitos en la muestra. Mediante el análisis del área bajo la curva se puede determinar la concentración de esos analitos. Dentro de estas técnicas cromatográficas tenemos la cromatografía de gases. Es una técnica analítica común para separar y analizar compuestos volátiles y semivolátiles de una mezcla. Entonces tenemos la columna cromatográfica a través de la cual va a pasar la muestra, es la que contiene pues la fase estacionaria. Aquí tenemos un regulador de flujo que nos va a generar la fase móvil. Se inyecta la muestra, esta pasa a través de este inyector. Y bueno, pues la muestra aquí se va separando en sus componentes. Tenemos el detector que nos va a generar un cromatograma con señales específicas para cada componente en la muestra. Tenemos la cromatografía de líquidos de alto rendimiento llamada HPLC. Es una técnica cromatográfica utilizada para identificar, cuantificar, separar y purificar los distintos compuestos presentes en una mezcla. Realmente es una técnica ampliamente utilizada. El costo de estos equipos, dependiendo de la marca, suele ser un tanto más accesible que la cromatografía de gases y nos va a permitir, además de lograr la separación de los componentes a través de la columna, los componentes de la muestra, también nos permite purificarlos
Al final, pues vamos a tener también un cromatograma con la información de cada uno de estos componentes. Bueno, muchas gracias a todos. La siguiente clase entonces tendremos la explicación de los ejercicios de V visible de 6 a 7 de la noche. Los esperamos la siguiente semana y pues agradecemos su puntual asistencia para que entonces tengamos nuestra sesión de ejercicios para finalmente lograr un CIPAS en el que podamos resolver inquietudes de la actividad. Muchísimas gracias.